Voy a comenzar entonces lo que corresponde con las ideas que les quiero proponer a propósito del amor y el matrimonio y la institucionalización de una pasión como pregunta. Voy a comenzarlo con el preámbulo pues que obliga y que siempre me imagino que ustedes escuchan de todos los expositores. Tema vasto, amplio, desmedido si se quiere, imposible de incluir en 1 hora y 20, hora y media máximo de exposición. Haré todo lo posible y por ello de todas maneras he privilegiado unos asuntos y he dejado otros a sabiendas de que no es porque no tengan importancia, sino porque tal vez hoy sea prioritario tocar los que voy a referir. Por ejemplo, yo hoy no voy a hacer alusiones a la historia del matrimonio. ¿Por qué? Porque habrá pues una conferencia en donde puntualmente me centraré en ello, pero es clave y es importantísimo. Si queremos examinar el presente que tenemos que ver el recorrido que ha hecho el emparejamiento humano, particularmente en Occidente, y poder observar entre las transformaciones que se han producido, pero eso lo dejaremos porque hay una conferencia para ello. El pasaje, por ejemplo, del amor al odio, todo esto está en Ana Karenina presente también. Pero ese tema tampoco lo voy a tocar, solamente así de soslayo haré una mención porque tendrá su propio momento. El tema de los inventos de la pareja como una de las tareas que nos corresponde hoy, bueno, todo eso lo voy a dejar, pero repito, no porque no tenga mucha importancia, sino porque por la importancia que tiene merece su punto aparte. Otro punto en el preámbulo que no puedo evadir mencionarlo es el siguiente. Los seres humanos en general tenemos muchas dificultades para tratar de conocer y para tratar de entender. Los seres humanos somos muy resistentes a la verdad, a la exploración de la verdad. Los seres humanos no tenemos un amor por el saber, ni un amor por el conocimiento, ni menos un amor al pensamiento. Alguna vez decía yo en este auditorio que si fuera tan cierto eso de que los seres humanos amamos el conocimiento, pues la gente estaría entregada a lógicas de trabajo intelectual, leyendo constantemente, reuniéndose, haciendo grupos, discutiendo, explorando. Pero me parece pues que no hay que abundar mucho para señalar que el comportamiento que en general tenemos es exactamente el contrario, espantados del conocimiento, incluso en ese lugar donde supuestamente la cultura nuestra ha concentrado los mejores logros del conocimiento, como en la universidad. Tampoco se ama el conocimiento con unas contadas excepciones. La prueba está en que la gente lee durante los periodos semestrales, luego las bibliotecas están solitarias, cuando hay paros la gente suspende actividades, porque la gente lee más en relación al deber que en relación al deseo, y por eso uno no podría decir aquello que algunos a veces me parece que de forma ligera afirman, y es que el ser humano tiene un amor al saber. Yo creo que hay seres humanos amorosos del saber, apasionados por el saber, de ellos nos beneficiamos los demás, pero en la gran mayoría de los casos los seres humanos somos más bien renuentes y resistentes a los trabajos exploratorios de la verdad por lo costoso que es la verdad, por lo costosa que es la verdad, porque la verdad nunca es tranquilizadora, la verdad nunca llega con faz pasiva hasta nosotros, sino que la verdad conmueve e impacta. Ahora, si eso es general, la resistencia o la actitud reactiva del ser humano frente a la verdad y al conocimiento, diríamos que eso también tiene como su escala. Por ejemplo, dentro de esa dificultad general, al ser humano le es más fácil conocer lo que concierne, por ejemplo, con el mundo físico natural.
Es decir, entre más lejano esté el objeto de incidirlo de manera directa e inmediata, el ser humano entonces logra quebrar más fácilmente esa resistencia general que tiene a la verdad. Entonces fue más fácil conocer el funcionamiento de las estrellas, por ejemplo, que conocer, supongamos, el problema del inconsciente. Al ser humano le es más fácil conocer lo físico natural que, por ejemplo, lo que concierne con lo humano propiamente dicho. Pero dentro de lo humano incluso hay también una gradación. Nos es más fácil conocer la teoría del Estado, por ejemplo, o conocer la historia de, no sé, por ejemplo, de la decadencia del Imperio Romano, que conocer lo que nos concierne, nos toca y nos afecta de manera directa en nuestras entrañas y en el presente que nosotros vivimos. Por eso hay un costo muy grande al hablar siempre de temas como el amor, la sexualidad, el matrimonio, la pareja, la mujer, etc. Y es que todos necesariamente estamos concernidos ahí. Y no solamente estamos concernidos, sino que todos estamos cristalizados o materializados en una actitud, en una posición ante eso. Y esa actitud y esa posición ha construido el hilo de la historia de cada uno. Por ejemplo, hay gente que se ha matrimoniado y en esa matrimonialidad que ha ejercido ha apostado buena parte de la vida. Ha hecho probablemente un camino, un recorrido largo con algunos logros, con algunos fracasos. Y entonces venir a poner en el tapete un asunto como el matrimonio o un asunto como el amor, obviamente pues implica el escozor, la irritación de sentir que algo en lo cual uno más o menos ha llegado a mantener medio armada la identidad propia está puesta pues bajo la lente de un cuestionamiento o de una interrogación. Y por eso a veces estos temas causan mucha molestia, casi que hasta en la forma misma de enunciarlos causa molestia. Yo le decía a alguien en estos días, eso es como, no sé, como el que se molesta y se irrita con el médico porque el médico le dice que está enfermo. No, más bien examine si el médico tiene idoneidad y si efectivamente esa enfermedad existe, y en caso de que exista exonere al médico de responsabilidades y más bien acoja la verdad por dolorosa o difícil que sea. Yo voy a tocar pues un tema que es muy álgido, que yo ya no soy un muchacho, no ando con ímpetus como de transgredir por capricho lo establecido. Al contrario, yo creo que entre más pasa la vida, uno más responsabilidad siente que tiene con respecto a las cosas que dice y sobre todo públicamente. Yo voy a tratar de ser muy responsable en lo que voy a enunciar. No parte, y esto también es muy importante para mí dejarlo claro, no parte en ningún momento del propósito de descalificar los proyectos de vida de nadie. Yo en esto no me canso de decir que sobre la vida humana nadie le puede estipular a otro ser humano cómo hacerla. Podemos conversar sobre ella, podemos emitir ideas sobre ella, podemos establecer controversias sobre ella, pero es competencia de cada uno, y la dignidad de muchas vidas que pueden ser distintas a las de uno no puede ser enlodada por el hecho de que uno, por ejemplo, disienta de ese modelo vital. Con el mismo derecho el otro podría decir yo disiento también del tuyo, y con ello no te estoy ofendiendo. Entonces yo espero pues que lo que voy a formular ustedes lo tomen a la cuenta simplemente de un esfuerzo por llevar las cosas hasta donde mi capacidad me lo permita al meollo de su verdad, o por lo menos de la insinuación de la verdad. Tratar de correr un poquito los velos y ver finalmente en las entrañas estas cosas, qué es lo que tienen. Si logro hacer eso, pues me daré por satisfecho, porque a mí me importa sobremanera, y sobre todo porque yo tengo personas allegadas a mí que viven y piensan de manera muy distinta a la mía, y siempre me han merecido mucho respeto porque sus vidas están también llenas de logros y de valores. Pero eso no nos quita que sigamos conversando la vida, habrá que conversarla hasta el último momento. Bien, yo quisiera partir esta charla, comenzar con esta charla propiamente dicha ya, examinando un término que es nuclear en el título y en el problema que propongo. Es el término pasión.
porque si yo llamo institucionalizar una pasión, y estoy hablando de la relación amor-matrimonio, cae de suyo que estoy entonces haciendo la conexión amor-pasión, y que voy a aludir al amor pasional, a ese punto de entronque que ha construido nuestra cultura, en donde el amor pasional pareciera ser el vehículo que conduce directamente al lazo conyugal. Pero entonces, como siempre pasa con los términos humanos, que ellos son libres de interpretaciones muy diversas y de definiciones múltiples, la responsabilidad de un discurso pasa también como por dejarle al interlocutor, al oyente en este caso, claro en qué sentido está uno tomando, por ejemplo, una palabra y cuál es el uso que uno va a hacer de ella. La palabra pasión es una palabra sobre la cual se ha hablado mucho y se ha escrito también mucho, y hay muy distintas maneras de entenderla, maneras incluso absolutamente contradictorias. Por ejemplo, hay una vertiente de la filosofía occidental y de la opinión común también, que en general tiende a negativizar la palabra y el contenido de la palabra pasión, a considerar que la pasión implica siempre como algo que es del orden de lo negativo, del orden de lo que habría que más bien tratar de superar o sortear. Entonces se asocia alguien entregado a una pasión con alguien encabritado, completamente fuera de sí, sin control, arrebatado, sin que eso le produzca ningún efecto positivo sobre la vida, sino más bien daños y destrucciones. Y enfrente de ellos, enfrente de quienes negativizan la noción de pasión, digo de paso que se me escapaba, en general entre los negativistas de la pasión están los controladores, los que tienen mucho interés en el orden de las cosas, suelen entonces mantener los ojos muy atentos y la vigilancia presta contra la emergencia de la pasión. Frente a la negativización de la pasión existen también los que la idealizan, los que hacen de la pasión el sumum de los logros y de las expresiones humanas. Esa idealización, por ejemplo, que en la historia podríamos encontrar en los románticos. Alguien sumido en la pasión expresaría las más hondas facultades del ser humano, o negativa para rechazarla, o positiva para idealizarla. En mi opinión, modestamente, ni una ni otra. Yo creo que la pasión en sí misma no es buena ni mala, que no hay por principio un valor que se le pueda asignar a la pasión, que va a ser más bien la historia de esa pasión, los efectos y los logros, los que mostrarán al servicio de qué estuvo. Puede haber una pasión al servicio de la destrucción, puede haber alguien entregado apasionadamente a la destrucción. Jacques Lacan dice que solamente hay tres pasiones posibles: la pasión de amor, la pasión por la verdad y la pasión de odio. El odio puede poner en marcha las operaciones más elevadas de la inteligencia humana al servicio de un acto, cual es la destrucción. Sobrarían los ejemplos, pero uno que viene a la mano es el de Hitler y en general el movimiento nazi, y en general la sociedad alemana, hasta donde esta sociedad haya tenido responsabilidad con el genocidio nazi. Es la aplicación y la destinación de los esfuerzos humanos, de la disciplina, de la entrega, de los mejores atributos intelectuales a efecto de la conquista de algo, que algo desaparezca, que algo quede destruido. Y en las historias de amor es muy común también cuando esas historias salen mal, cuando su final es infortunadamente muy dañino para los amantes, los que otrora se amaban. Muchas veces la pasión amorosa deriva al odio. Puede haber pues una pasión también hacia el odio. Entonces digo yo
que la pasión ni es buena ni es mala por principio. A la pasión hay que preguntarle más bien por los efectos de lo que ella va produciendo en su devenir. Ahora, ¿qué es una pasión? Voy a tratar de centrarme un rato en este tema, tratar de delimitar la noción de pasión tal como yo la entiendo y tal como yo la puedo usar, la categoría. Voy a decir que antes que nada, una pasión se podría representar como el acontecimiento por el cual un sujeto se hace cargo de su deseo. Yo siempre que pienso en un hombre o una mujer que me representen a mí la pasión, siempre veo a alguien que se ha hecho cargo de su deseo, es decir, que lo asume, lo emplaza y se pone en la vida, en esa vía, la de llevar adelante su deseo y consumar su deseo. Los apasionados y las apasionadas responden a algo que alguien muy grande de la historia dijo: nada que haya valido la pena en la historia se hizo sin la fuerza de la pasión. Y por eso para mí el punto de partida es el de decir que la pasión que embarga a un sujeto, lo que está denotando es que ese sujeto se ha hecho cargo de su deseo y ha puesto proa en la vida en función de ese deseo. Por eso los apasionados son tan duros, son tan consistentes en cierta manera, consistentes en el sentido de que no ceden en su deseo, y por eso los apasionados no son del buen gusto de una sociedad que necesita una humanidad pusilánime para poderla manejar, orientar, por ejemplo, hacia las lógicas del consumismo, de la aceptación dócil de tantas cosas que acaecen hoy por hoy. ¿Qué rasgos podría entonces a partir de eso señalar? Rasgos cuya confluencia permite precisar entonces esta categoría. Decir que la pasión trae siempre consigo la presencia de una fuerza subjetiva desmesurada. Toda pasión es una híbris, es una desmesura. Toda pasión es una fuerza de empuje, y en esa medida no se puede hablar, por ejemplo, de pasiones tibias. Ese sería un planteamiento contradictorio. Toda pasión atañe a una cierta forma de la desmesura. Por eso tiene una gran capacidad transgresora. No se puede decir una pasión contenida. Las pasiones son siempre empujes a desbordar lo que las contiene. Decir también que es un empuje decidido, un empuje que no tiene vacilación, que incide de manera transformadora en el sujeto. Y merced a la acción del sujeto, porque la pasión siempre es activa, un apasionado pasivo es una contradicción en los términos, la pasión es activa. Entonces estoy diciendo, la pasión que embarga al sujeto es un empuje decidido que produce efectos de transformación en el mismo sujeto. Alguien atrapado en la pasión, lo que está es en una especie de operación transformadora de sí mismo. Solo que como la pasión es activa, entonces la transformación que padece el sujeto, a la que se ve sometido el sujeto, es una transformación que él despliega también sobre el mundo. Por eso los apasionados tienen una gran capacidad de incidir sobre lo que son, de abrir campos nuevos, dimensiones nuevas, pero al mismo tiempo es como si la pasión no tuviera nada de pudorosa y toda pasión se tuviera que poner en el mundo en acción, incidiendo sobre los otros o incidiendo sobre el mundo físico. Dije también, y lo quiero volver a mencionar, que la pasión hay que evaluarla es en función del encauzamiento de las articulaciones concretas que logre establecer para su despliegue.
lo que puede llevar la pasión a ser una fuerza creativa o una fuerza destructiva. Por ejemplo, Ana Karenina nos sirve perfectamente ahí. Ana Karenina, cuando ustedes la lean, ojalá nos acompañen en ese club de lectura, Ana Karenina es una mujer muy fuerte. La belleza cautivante de Ana Karenina tiene que ver con esa potencia, ese vigor de esa vida y de ese ser. Ana Karenina no cabe en el mundo donde estaba inscrita, por eso va a tener el arrojo y el atrevimiento de poner en cuestión el vínculo matrimonial anodino, completamente amodorrado que tiene con Karenina, con Alexei Karenina, para abrirse a la aventura que le depara la pasión en el encuentro con Bronsky. Pero Ana Karenina, por razones que no viene ahora a detallar, no logra encontrar que esa fuerza que la habita y la desborda se ponga en el cauce de una función creativa con su vida y con la vida de los demás. Y hay un momento en el cual Ana Karenina empieza a conducirse por caminos que la llevarán finalmente al desenlace que todos sabemos, la muerte. Ana Karenina es muy conmovedora por muchas cosas, pero esta es muy importante, me parece, porque muestra que el vigor de una pasión no es suficiente para garantizar el valor de una vida, que el vigor de una pasión ha menester encontrar condiciones sociales, intersubjetivas e incluso una lucidez del propio sujeto para evitar que ese torrente potencial que embarga al sujeto se constituya en una especie de dique de contención que luego termina explotando y arrasando con todo. Por otro lado, creo que una pasión también se puede detectar, se puede observar por el rasgo que constituye el hecho de que ese alguien embargado por la pasión se aplica a ella de manera cotidiana. Esto es de forma constante y duradera. La pasión es paciente, la pasión es laboriosa, la pasión es tenaz, la pasión es trabajadora. Eso importa mucho para diferenciarla de cosas que esta época proclama y que son, en mi opinión, completamente falaces, como por ejemplo aproximar la pasión a la emoción. Las emociones tienen un carácter fulgurante, pasajero, pueden ser muy intensas, pero tienen siempre historias muy breves, mientras que la pasión es una fuerza muy constante, una fuerza muy duradera. Y los apasionados y las apasionadas son gente que trabaja con historias de larga duración. Por eso no tienen ese rasgo que hoy domina en esta cultura, y es el interés circunstancial y coyuntural, las cosas que me interesan 5 minuticos y brinco para la otra, sino que los apasionados son perseverantes. Y esa forma constante y duradera en la cual se puede reconocer pues la pasión representa también algo sin lo cual la existencia de ese sujeto perdería sentido, un sentido fundamental. Ojo, porque a uno le pueden interesar muchas cosas en la vida, y esta sociedad sí que es prolífera en el ofrecimiento de muchos intereses, al punto que hoy somos todos como saltamontes, brincando de una papa a otra, sin capacidad de permanecer en nada ni en nadie. La pasión, por el contrario, es la forma constante y aplicada de trabajo laborioso sobre algo que es esencial al sujeto y cuya pérdida por el sujeto implicaría la pérdida de un sentido fundamental. Y en todo caso que la vida se haría invivible sin eso. Y si sobrevive a costa de una vida triste, agotada o incluso hasta miserable. No se le puede quitar una pasión a alguien sin hacerlo inmensamente desdichado, o sin precipitarlo a preferir la muerte muchas veces.
Y esto es muy importante pues decirlo, porque en nuestra sociedad, como se llama pasión a tantas cosas, pareciera ser que entre la pasión uno pudiera estar apasionado por algo, luego perderlo o abandonarlo y seguir tranquilamente hacia otra cosa. No, por eso yo creo que la pasión es aquello sin lo cual alguien no podría vivir, y a veces literalmente. Simple y llanamente porque con eso que lo apasiona, dispone este sujeto de un actuar cotidiano que le depara goce. Y perdido lo cual, perdida esa posibilidad de articularse a ese objeto, no le resta sino morir, o como dije, el mero hecho de un sobrevivir opaco y triste. Eso es lo que, por ejemplo, plantearía, para adelantarme un poco a lo que voy a decir sobre el amor, que un amor apasionado es completamente distinto a los amores livianos, a los amores cool, a los amores light, que hoy no solamente son frecuentes, sino que son muy promovidos como expresiones de la amorosidad humana. Otro aspecto es que a una pasión no la puede suplir sino otra pasión. Es cierto que una pasión puede terminar. Habría que preguntarse si necesariamente una pasión termina. Pero en el tema que nos ocupa ahora, que va a ser más en particular el del amor, es posible que una pasión termine. Es muy probable que muchos de los que estamos acá sepamos en la historia de nuestra respectiva vida de pasiones que afloraron volcadas sobre alguien y luego el atenuamiento de esa pasión y su desaparición. Pero el valor y la intensidad, la gratificación y el goce que depara una pasión no puede ser suplida sino por otra pasión. Por otro lado, pienso yo que la pasión, en tanto es actuante, su goce viene del actuar. La pasión siempre concierne con un hacer cotidiano que depara contenidos significativos y afectivos esenciales para la vida, a más, pues, como dije, de imprescindibles. De toda pasión abre el campo de lo significativo en el sujeto. Por eso cuando alguien se enamora, y se enamora apasionadamente, es angustiante. Y es angustiante porque lo que queda también innatamente puesto en escena para él es la resignificación de su vida. Cuando una relación entra en el camino anodino de la reiteración de las prácticas, de las palabras, de los gestos, cuando ritualiza el encuentro, pierde significatividad. Y por eso uno podría decir que donde algo no es hacedor de una palabra nueva o de una significación nueva, es porque la pasión ha abandonado ese lugar. En eso, pues, también me parece que es importante señalar que la pasión no es equivalente a algunas formas del proceder que hoy se dan muy comúnmente en nuestra sociedad, como la obsesión. Yo creo que ahí el criterio que podría uno arguir es el del punto anterior. Yo pensaba en esta conferencia, pensando pues en lo que iba a decirles, yo pensaba, por ejemplo, en una persona que yo conozco que es muy aplicada al trabajo. Trabaja en una empresa bancaria, y es aplicadísima al trabajo, cumplido, rinde, bueno, y eso sale con fajos de cosas para trabajar en casa. El tipo está entregadísimo a eso. Alguien podría tener una pasión por el trabajo, pues con la facilidad con la cual conectamos hoy los términos, entonces decir una pasión por el trabajo. Pero resulta que si, por ejemplo, a esta persona le llegase un correo en que le indicaran que la empresa tal, otra, alternativa a esta,
cuyo campo de labor es completamente distinto, pues lo quiere contratar para que se vincule a ella con un salario mucho mejor, unas condiciones, etcétera, mucho más apropiadas. No solamente no siente ningún desgarramiento al abandonar la antigua empresa, sino que sale festivo para la nueva. Cuando uno se puede desprender de algo, romper algo, sin que haya un desgarramiento y una angustia concomitante con ese gesto de desprenderse de ese algo, uno puede decir que uno hizo quizás parte de unas lógicas de trabajo obsesivas, etcétera, pero eso no, en mi opinión, no se puede confundir con lo que es propiamente una pasión. Otro hecho es que la pasión cruza y afecta todo el ser del sujeto. Las pasiones no afectan de forma parcial. Las pasiones no se deslindan o no se desmarcan, sino que la pasión tiene el poder de afectar el conjunto del sujeto. Cuando alguien pierde un objeto de amor al que ama apasionadamente, no es que es la faceta afecto de su vida lo que se sintió lesionado, sino que es el conjunto de su vida. Incluso la asociación, por ejemplo, de la pérdida de un ser amado con la depresión, como la pérdida de cierta vitalidad y vigor, tiene que ver con eso, con que lo que aquí impactó luego se irradia sobre el conjunto del ser. Por eso esa pérdida colapsa al sujeto en su conjunto, y de ahí lo catastrófico que suele ser muchas veces perder un objeto que se amaba apasionadamente, y que yo ejemplifico con el del amor pues que se personifica, pero que puede ser cualquiera otro. Por ejemplo, a alguien que ama con pasión la música. Pensemos en el ejemplo tan repetido de Beethoven. Todos sabemos pues que Beethoven se escribe música, y todos sabemos que perdió el oído muy temprano, desde 1790 más o menos él había perdido el oído progresivamente, pero ya de una manera muy notoria en esa última década del siglo XVIII. Y Beethoven sigue, sin embargo, hasta 1827, cuando muere, y los que saben mucho de música dicen que los últimos cuartetos son la obra suprema de Beethoven. Entonces uno podría decir, bueno, pero un hombre que se ha quedado sordo ha perdido la música. Pues todo parece indicar que él no perdió la música. Yo alguna vez le preguntaba a un amigo que es músico que cómo es posible que uno componga una cosa que no está oyendo como sonido físico. Pero es el mismo problema, yo me imagino alguien que está componiendo una sinfonía y tiene que darle ingreso a un montón de instrumentos. Él no puede estar ante una orquesta haciendo ensayos y pidiendo que... Entonces hay como una propiedad en los músicos muy extraña, por la cual pueden escuchar interiormente lo que aún no se ha ejecutado exteriormente. Entonces yo supongo que la pasión de Beethoven, que lo acompañó hasta el último día de su vida, se sostuvo precisamente en que él lo que perdió fue el oído, no perdió la música. Pero si a Beethoven se le quitara, se le cercenara la música, Beethoven no podría salir de ahí a volverse entonces director de teatro o empleado de no sé qué empresa, porque eso que le acaeció, perder la música, sería catastrófico en su conjunto para toda su existencia. Otro rasgo es que la pasión es peligrosa. Toda pasión es peligrosa. Hay una expresión que lo dice bien: toda pasión se paga. Toda pasión es peligrosa porque la pasión arrebata al sujeto. Uno puede estrictamente decir que uno no tiene una pasión, que una pasión lo tiene a uno. Uno no la posee, es ella la que lo posee a uno, si es que uno tiene la fortuna de tener alguna pasión. Y es peligrosa por arrebatadora, porque al arrebatar las pasiones en general, por eso fue que los románticos las valoraron tanto, las pasiones en general empujan sin ponerle mientes muchas veces a los límites o las convenciones que se establecen. La pasión de Ana Karenina desborda, por ejemplo,
la normativa conyugal que existe en esa Rusia del siglo XIX. Es decir, Ana Karenina escandaliza. Escandalizar quiere decir alguien procede de una manera no esperada. Pues bien, ella no para mientes en eso y ejecuta lo que el deseo suyo, en este caso el amor por Bronsky, le traza, y ese arrebato de Ana Karenina, que no logra entender a Alexei Karenina. Él no entiende porque ella no se mantiene en las pautas de la convención social, porque no se mantiene en los términos en los cuales se debería comportar una esposa. Tiene que ver con algo que Alexei Karenina no entiende, porque él es un hombre que hace del amor un ejercicio burocrático. Él no puede entender que al lado de él ha tenido una mujer atravesada por la pasión, y que esa pasión, como una especie de tigre al acecho, estaba simplemente a la espera de que un objeto se posara ante sí, ante ella en este caso, y sobre ese objeto investir inmediatamente con la fuerza de su pasión, y eso hace un efecto arrasador, peligroso en este caso. Lo que pasa es que otros ejemplos de la pasión no necesariamente conducen, que son también arrebatadores y transgresores, no necesariamente conducen al fracaso o al desastre, pues, al que quedó llevada Ana Karenina. Digámoslo, Einstein, apasionado con la verdad en lo que concierne con el funcionamiento del mundo físico, se arrebató al punto de que desbordó los cánones convencionales de la ciencia de su época, las estipulaciones de la ciencia, y dijo lo que nadie se atrevía a decir. El tema es que, a diferencia de Ana Karenina, eso no inmola a Einstein, sino que consigue que luego el mismo Einstein consigue, con la fuerza de su pasión, consigue arrastrar a la humanidad hasta el punto donde él había llegado en ese salto transgresor que hizo a la física clásica. Una pasión atañe siempre al sujeto en una verdad estructural de sí, por eso es esencial al sujeto. En toda pasión un sujeto está en pos de una verdad suya, una verdad desconocida, una verdad que de pronto aparece en la forma de un objeto en el mundo, y por eso toda pasión tiene una fuerza cognoscitiva. A mí una de las diferencias que me parece más importantes de destacar con respecto a la adicción o a la obsesión es que en la pasión hay siempre un empuje al conocimiento del objeto. Todo apasionado quiere conocer de la manera más exhaustiva posible el objeto que ama. Toda pasión implica goce. Y la palabra goce la digo de manera muy consciente, para indicar con ella que en toda pasión hay una dialéctica entre la dicha y el sufrimiento. Todo objeto que se ama apasionadamente acarrea para el sujeto tanta dicha cuanto sufrimiento le puede deparar, tanto sufrimiento cuanta dicha le pudo dar. Por eso no hay ninguna pasión tranquila, ni ninguna pasión serena. Y por eso los ideales que esta época construye de que las relaciones de pareja sean relaciones tan calmas que nada pase en ellas, pues tendrán todo el derecho a presentarse como muchas otras formas de la humanidad, pero entonces eso no se puede acompañar, al contrario, está muy distante de la pasión. Y por último, toda pasión, sobre este tema de la pasión, toda pasión es una fuerza descomunizante, ya lo dije, por la potencia transgresora que la constituye. En ese sentido, un apasionado es alguien que va más allá de donde estamos los demás. Pero esa pasión o puede conducir al acto inmolatorio que nos ejemplifica Ana Karenina, es decir, que esa fuerza transgresora finalmente dé la vuelta y se dirija contra el sujeto destruyéndolo, o esa pasión puede convertirse mediante la acción que se implementa sobre los demás en una fuerza recomunizante, de que recompone, por ejemplo, los vínculos con la comunidad, pero a partir ya de otro principio, de ese que ha logrado conquistar la pasión. Bueno, faltan cosas sobre la pasión para precisarla y para explicitarla, y sobre todo para delimitarla mejor, pero dejemos por el momento ahí, habida cuenta del tiempo, y detengámonos unos minutos en
en hablar del amor, aunque muy escuetamente, porque como este es el tema de la próxima conferencia, pues allá tendremos más oportunidad de reflexionar sobre él. Pero para poder hablar del amor apasionado, alguna cosa he de decir sobre el tema del amor. ¿Cómo definir el amor? Experiencia, pues, que algunos, por ejemplo, plantean como la experiencia simplemente del anhelo de encontrarme con otro ser humano. Yo creo que definir el amor en términos tan laxos termina inhabilitando un entendimiento cabal de esta experiencia humana, porque si amor empezamos a llamar cualquier cosa, sobre todo encuentro con otro, entonces también se nos pierden ciertos límites en los cuales podamos reconocer el valor particular de un sentimiento específico. Yo prefiero definir el amor, hablar del amor, cuando alguien me dice estoy enamorado o enamorada, yo siempre me imagino lo siguiente: que el amor es un acontecimiento, otra vez, igual pues que la pasión, obviamente. Pues si la pasión es asumir el deseo, hacer recargo del deseo, pues entonces también el deseo es del orden del acontecimiento, el amor es del orden del acontecimiento. Es el acontecimiento por el cual, en la fulgurancia de un instante, así, en la emergencia súbita que un instante depara, encarnada en forma de persona, un sujeto cree reencontrar la respuesta restauradora a la falta en ser en que vivía. Por eso es algo que nos acontece, nos asalta. De uno se enamora, para ser equivalente aquí el amor apasionado al enamoramiento, uno se enamora cuando en el mundo, de manera fulgurante, encuentra en la figura de alguien la promesa de restauración de una falta en ser que a uno lo constituye. Todos somos seres en falta, todos somos seres de la incompletud, y andamos por el mundo llevando a cuestas nuestra falta. Este acá que de manera azarosa alguien se cruza con nosotros y ese alguien emite un signo que innatamente suscita en el sujeto, desde lo más hondo de su inconsciente, la ilusión del encuentro de algo perdido encarnado en la forma de persona que permitiría suturar la falta que lo constituye. Y ese instante, en esa bellísima definición de Lacan, el instante de una mirada, generalmente se suscita y abre las compuertas del sujeto a partir de un divino detalle. De un divino detalle. El amor irrumpe por las vías más azarosas, pero nadie lo puede controlar, calcular, planificar. No puede salir uno a buscar el amor, por agobiado o angustiado que esté uno, por desolado. El amor no se busca saliendo a la calle ni buscando periódicos, es patética y habla mucho de esta sociedad, la existencia de esos clubes de desolados que se juntan y se mandan a través de oficinas hojas de vida diciendo es que a mí me gustan las mujeres así o asá. Eso permitirá realmente encontrar a veces agradables compañías, pero el amor tiene otras características que por fortuna no lo hacen tan mercantilizable. Se llama el Club de la Media Naranja, por ejemplo. Radio Paisa. Muy bien. El divino detalle. El divino detalle es una insignificancia, una bobada, que posteriormente no será tan importante como lo es en el punto de partida, que no es igualmente importante para todos. Por eso, ante el mismo detalle, los ojos de otros no capturan lo divino de él. Pero ese divino detalle que dispara
La experiencia amorosa en un sujeto es un divino detalle que es como si abriera las puertas y luego el tránsito, al traspasar la puerta, pues ya el amor comienza el camino de su historia, y en su historia el amor puede encontrar que fue fallida la señal que recibió, o por el contrario, que esa señal indicaba, digámoslo, la ruta a seguir. Por ejemplo, en Ana Karenina, ¿cuál es el divino detalle? El detalle por el cual Bronsky se enamora de Ana Karenina. Bronsky ha estado coqueteando, seduciendo a Kitty, y Bronsky, por decirlo así, se encontraba muy plácido con Kitty. Ana Karenina era una mujer casada que tenía un hijo, etc. Y de pronto en una escena, en una estación de tren, donde Bronsky ha ido a recoger a la madre, y Ana viene en ese tren con la madre de Bronsky por casualidad, el divino detalle estriba, y lo resalta Tolstoy, en el momento en el cual Ana Karenina abraza a Esteban Oblonsky, el hermano de ella, que la estaba esperando en esa estación. Ese gesto del abrazo, el abrazo es el momento en el cual la mirada de Bronsky queda atrapada para siempre ya en Ana Karenina, para siempre mientras la pasión dura. Yo recuerdo que en Goethe, en Los sufrimientos del joven Werder, hay también una escena muy bien descrita sobre el divino detalle, y es cuando Werder se baja a llamar a una muchacha que no conoce, y le han pedido que por favor se baje la carroza para que él, que estaba más al borde, pueda tocar la puerta y decirle a la muchacha que salga, que van todos para una fiesta. Y cuando este pasa por una ventana, ve una escena en la cual una muchacha que se encuentra vestida en plan de fiesta está rodeada de un montón de chiquitos, de niñitos jugando en torno a la falda de ella, y ella tiene uno en brazos. Ese instante, la mirada que captura en ese momento, ese detalle que se vuelve divino a los ojos de Werder, y probablemente no hubiese sido divino a los ojos de un tercero, es lo que innatamente atrapa en lo imaginario del sujeto, lo atrapa a él con respecto a ese objeto. Ahora, en esa medida el amor es siempre un asunto de ser, y pone en juego una promesa de ser. Es decir, todo amor es una promesa de que podré llegar a ser el que estoy llamado a ser, que el amado, es la posibilidad de yo desplegar las realizaciones más profundas que me habitan en lo íntimo. Y de ahí es que el amor, en esta perspectiva que yo señalo, es una fuerza resignificadora, y es una experiencia jubilosa, por eso el embargamiento de júbilo, pero es también una experiencia excepcional. Es de acaece muy infrecuentemente, muy infrecuentemente. Voy a decirlo de manera muy rápida, porque esto lo podremos trabajar mejor dentro de un mes, que el amor como esa experiencia jubilosa, plenificadora, arrebatadora, que abre las compuertas a la pasión, que el amor es muy difícil que lo podamos realizar y materializar, porque ese deseo nuestro de encontrar un ser con el cual nuestra propia existencia se ponga en una experiencia de resignificación creadora, tiene, digo, tres dificultades que sortear, que las enuncio, no las detallo, sino que las enuncio. La primera es que es muy difícil amar. Es muy fácil que a uno le guste este o esta, bueno, el que sea, pero amar en este sentido, como que alguien realmente se sitúe ante uno con el carácter de alguien excepcional, es de alguien que no puede ser sustituido por otro, porque es en él o en ella en donde encarna, y solamente en él o en ella, eso que desde lo más profundo mi ser demanda. Es muy difícil amar. Es muy difícil que alguien
lo enamore a cualquiera. No es que hay duros o blandos, hay gente con más capacidad de amar que otra, pero el más capacitado para amar no es susceptible de enamorarse de verdad con frecuencia. Si logra sortearse esa posibilidad y escapar a ese rasgo de la soledad que significa no disponer, por ejemplo, de un objeto para el amor, la segunda dificultad que hay que sortear es lograr ser amado, ponerse en la tarea dificilísima de la reciprocidad, porque a diferencia de la amistad, uno puede ser amigo, uno en la amistad no puede ser sino amigo de alguien que es amigo de uno, ¿cierto? Uno no puede decir, yo soy amigo de este, pero él no es amigo mío. Eso no se puede decir en la amistad. Pero en el amor sí, uno puede decir, amo a una mujer que no me ama, amo a un hombre que no me ama. Claro, pero entonces lo que el amante persigue y persigue desesperadamente, y en lo cual pone en juego todas las artes de la seducción, y por eso el amor es del orden del arte y no de las técnicas ni de las ciencias, lo que busca es la reciprocidad, lo que busca es alcanzar el prodigio de que ese amor que lo constituye a él como amante de ese objeto amado logre entonces mutar el sentido y a ese amado lo constituye en amante y él devenga de amante a amado. Y la tercera, que tiene mucho que ver con el tema de hoy, obviamente, es el gran problema, tercera dificultad, de que si se ha logrado sortear el primer obstáculo, que alguien me enamore, el segundo, conseguir la reciprocidad en esa experiencia, el tercero es la renovación de ese amor, que eso no se acabe, que eso no se desgaste. A esta altura, cuando uno dice esto, yo sé que a todos, porque me ha sucedido a mí, nos cruza una sospecha. Es el discurso de un ideal, de un sueño profundo que todos tendríamos, pero frente al cual la dura y crasa realidad se da siempre la fiesta de desmentirnos. Yo preferiría proponerles que dejen eso en barbecho, que la pregunta sobre la posibilidad de la renovación de una pasión no la cerremos tan fácil y tan de golpe, y que más bien con otros elementicos que puedo ofrecer más adelante tal vez problematicemos mejor el asunto de si la experiencia amorosa como forma de la pasión es renovable en el tiempo o por el contrario indefectiblemente ella lleva inscrita en su seno el aguijón que la liquidará. Ahí hay una discusión. Grandes pensadores como Proust piensan que no hay nada que hacer y que todo amor ya está envenenado desde su propio comienzo y que el camino que seguimos es como el camino de la vida, hacia la muerte. Otros, por el contrario, pensamos, y yo me pongo en el lado de estos otros, que las pasiones por principio no están condenadas a morir. Las pasiones de amor a una persona. Pero bueno, dejémoslo con una pregunta por el momento. Si yo parto de la idea de que es posible que el amor apasionado tenga una renovación, yo debería decir que un par de condiciones, hay otras condiciones, pero un par de condiciones para que el amor se renueve, en mi opinión, y que entonces cuando aterricemos en el matrimonio vamos a ver que es que ahí empiezan las colisiones del matrimonio con la pasión amorosa. Que una de las condiciones, o un par de condiciones, hay otras, pero menciono estas dos ahora, son que el amante sostenga en el amado el asombro y el enigma. El asombro y el enigma. Que el amante sostenga en el amado el asombro y el enigma. Voy a explicitar eso. Claro, eso implica la reciprocidad. Implica que si yo he conseguido que me ame aquella a quien yo amo, pues
la fuerza renovadora de la pasión que cumpla con estas dos condiciones está en las dos partes, tanto en ella como en mí, o en él como en mí, como sean las historias que se tejan. ¿Qué quiere decir? Y yo insisto en esto porque esta es una sociedad que ha perdido hace mucho rato el rastro del enigma y del asombro. Este es uno de los momentos de la humanidad donde el asombro humano más se ha difuminado, más se ha perdido. Es que hoy no nos asombra nada. Hoy ni lo más maravilloso del mundo. Cuando Max Weber decía aquello de que vivimos una época del desencanto, el desencantamiento de la modernidad, Weber tenía razón en un asunto. La modernidad, con los desarrollos en el conocimiento, en la ciencia y la técnica, pues le ha eliminado, digámoslo, mucho de asombroso y enigmático al mundo. Pero ojo, también esa misma modernidad con sus grandes logros ha abierto campos maravillosos en donde podría aprender perfectamente el asombro y el enigma. Pero son otras las razones que están llevando a que nosotros vivamos de una manera tan plana que nada nos cautiva, nada nos asombra, nada nos maravilla y nada nos enigmatiza. Miren, yo pongo un símil para salir de este punto y que ustedes simplemente lo tengan en cuenta para lo que viene. Yo creo que no hay un ejemplo más bello del lugar fundamental del enigma y el asombro para atraer a otro hacia uno, para mantener a otro atrapado en uno, sin policía, sin mandato, sin deber, sino simplemente concitando el deseo del otro, que el relato de las 1001 noches y Sherezada en particular. Sherezada es la conjugación del asombro y el enigma en la relación con el rey. ¿Cuáles son los atributos del relato de Sherezada? Asombra. Cada noche asombra. ¿Qué quiere decir asombra? Que el relato da cuenta de algo sustancial para el rey, de algo que si cautiva al rey en la escucha es porque algo sustancial le está siendo dicho, porque Sherezada sabe tocar con su palabra fibras que conciernen a algo esencial y sustancial del rey. No es un relato anodino, no es un relato previsible, no es el relato de lo ya sabido. Si Sherezada una de esas noches llegara a contarle al rey lo que ya se sabe, el rey se dormiría y al otro día Sherezada estaría muerta. Esa metáfora del discurso que asombra, del discurso del que emerge una palabra nueva, del discurso que es capaz de crear un universo de significaciones nuevo, es cautivante para el rey. Y por el rey se mantiene atento al decurso de ese relato. Pero ojo, no basta únicamente con eso. El segundo atributo, inextricablemente vinculado al primero, que tiene Sherezada como narradora, es el enigma. Sherezada no lo dice todo. Sherezada da media vuelta y deja al otro embargado de la sensación de que esa cautivante mujer que lo ha sabido atrapar en la secuencia de ese discurso se ha dado media vuelta y se ha llevado consigo cosas fascinantes que ha menester tratar de recuperar mediante el nuevo encuentro. Por eso el rey espera a Sherezada para que Sherezada renueve en la próxima noche el juego del asombro de lo que dice y el enigma de lo que no dice. Eso que el arte nos ayuda a esclarecer, que incluso nos ha pasado a todos como lectores. A mí me leían las 1001 noches tal cual, es decir, ahí se ha hecho muy tarde, mañana proseguimos. Ese juego del digo algo que tiene el tono de lo inédito entre nosotros, pero no agoto lo que tengo por decir, y no porque lo encubro,
sino porque en mí mismo tiene que haber un trabajo para poder dar cuenta de un nuevo decir, pero un nuevo decir que me habita como posibilidad. Porque es que el problema, yo lo voy a decir de una manera quizás un poco brusca, esta cultura hace seres muy poco interesantes. Somos en general muy poco interesantes. En general somos absolutamente anodinos, nos parecemos todos unos a otros, decimos lo mismo, hacemos lo mismo. Es como si el orden de lo interesante, es decir, el orden de poder proponerle al otro, yo encarno algo que no encontrarás repetido en el mundo, y algo que te es crucial y esencial, eso lo hubiéramos perdido. Por eso también la ligereza con la cual los encuentros se hacen y se deshacen, y por eso también la poca pérdida ontológica, digámoslo así, aunque es un poquito ampulosa la palabra, que de las rupturas amorosas. Pues es que más o menos la que se fue será como la que vendrá, tampoco hay pues así como muchos matices. Pero si vos tenés la experiencia de que hay un ser que cobra singularidad y que sabe constituir en la cotidianidad del encuentro el juego de Sherezada del asombro y el enigma, eso atrapa el deseo, y lo atrapa, repito, sin necesidad de policías, vigilancias, controles, interrogatorios, etcétera, etcétera. ¿Cómo se cansaría el rey? ¿Con un relato insulso o con un ya he dicho todo de Sherezada? Por fortuna ella nos enseñó que lo mejor para los seres humanos es que sigamos creyendo en el poder inédito de la palabra y sigamos teniendo algo que decir. Pero ojo, para cerrar eso, la imagen del hermoso relato, bellísima, pero nuestra época, porque nosotros somos hijos también de épocas, y el amor es efecto y fruto de las épocas. Hoy los hombres estamos llamados a ser cherezados, que le contemos maravillosos relatos a nuestras reinas, porque es que el tema de pronto después quedaron con que el asunto de la pervivencia del deseo es el asunto de la mujer que cautiva al hombre. Y esto hoy lo sabemos, y creo que es una de las conquistas de nuestra época, que nos dificulta pero nos enriquece la vida, es que los hombres tenemos que ser tan capaces de suscitar voy a decir ahí la palabra interés, tendría que decir el deseo de la mujer por nosotros, como ella hacer lo propio con respecto a nosotros. Bien, rapidito voy a decir unas palabras sobre qué es una institución, para entregarle los últimos minutos al tema de por qué entonces la institución matrimonial, que intenta entonces introducir en su seno y regular en sus procedimientos la pasión amorosa, pone a chirriar las cosas, y pareciera ser que no fuera el invento más idóneo para tramitar en el mundo contemporáneo esa experiencia pasional. ¿Qué es una institución? Así también dicho a grosso modo, advirtiendo una cosa: las instituciones son necesarias en las sociedades, pero las instituciones son pensables y son criticables, y son por ende también transformables. Yo cuando oigo por ahí a personas que se lamentan diciendo no, es que están atentando contra las instituciones, yo digo, bueno, es que se puede atentar contra una institución. Atentar no quiere decir aquí bombas ni cosas pues de la barbarie, pues porque se piensa refundar una institucionalidad, por ejemplo, más comprensiva, más democrática, etcétera, etcétera. Un ejemplo cualquiera: la institución monárquica regulaba, sostenía el funcionamiento de la sociedad premoderna. Bueno, en buena hora esa institución fue puesta en cuestión para tratar de generar una institucionalidad política que le diera más presencia, más lugar a mucha más gente que a esas pequeñas élites que, por ejemplo, definían la institución monárquica. Igual va a pasar con el matrimonio. Es una institución, pero ¿qué constituye una institución? Primero,
una institución es un conjunto de normas que regulan la acción social. Las instituciones son sociales, todas, pueden ser públicas o privadas, pero es un invento para bregar como a definir normativamente, para regular toda norma regular normativamente la acción social, es decir, para evitar que la acción sea al desgaire, sin ningún tipo de control. En esa medida, toda institución es un ordenamiento consolidado, un ordenamiento que permanece, un ordenamiento que se alcanza y pervive. Por otro lado, ¿qué dimana de la institución? Pues formas de proceder previstas, públicas y para todos. Por ejemplo, nosotros dijimos la institución universitaria, para poner un ejemplo. La institución universitaria es un invento que hizo Occidente, estrictamente hablando, en los últimos 500 años, y quienes creen que las universidades son también las de la escolástica, digan ustedes 800 años, pero es un invento por el cual a esa cosa pasional, posiblemente pasional, que es la relación con la verdad y que destila en su camino el conocimiento, se la regulaba y se le estipulaban formas de proceder. Entonces, mire, usted se tiene que matricular, si no se matricula no le vale, y tiene que presentar exámenes, y tiene que pasar un tope numérico en su evaluación, y es decir, se prevén los procedimientos por los cuales los sujetos se aproximan a un objeto, y eso es válido para todos y es público, está a los ojos de todos. Y finalmente, la institución implica siempre una organización con elementos, reglas y funciones. El matrimonio es una institución, es decir, el matrimonio está instituido, está arraigado, está consolidado. No quiere decir que sea eterno. El matrimonio como lo estamos experienciando hoy. En este punto hay que siempre recabar en aquello de que nunca olvidemos que nosotros somos seres históricos, de seres que cambiamos, que la historia va marcando formas muy distintas de ejercer la experiencia humana, etc. Ahora, el matrimonio es una institución, está instituido. ¿Para qué está instituido el matrimonio? Para controlar. Es un efecto de la institución escolar, que hace la pregunta está instituido para, y enseguida voy a definir el matrimonio, para arreglar, es decir, para estipular reglas, para controlar. Toda institución controla, y el matrimonio controla, y controla mucho. Para arreglar, controlar y ordenar las relaciones de los sujetos con fuerzas potencialmente peligrosas por disolventes. ¿Con qué fuerzas intenta arreglar, regular, ordenar el matrimonio, mantener en cauce, con procedimientos previsibles, con formas de actuar que se puedan, por ejemplo, validar o invalidar, etc.? El cuerpo y la sexualidad. El matrimonio es un gran dispositivo de regulación, control y normatividad del cuerpo y de su sexualidad, particularmente la sexualidad, pero el cuerpo también. Son archiconocidas pues las palabras de San Pablo. Cuando hablemos de cómo la modernidad inventó fundar el matrimonio en el amor, que haremos un recorrido histórico, acudiremos a varios grandes pensadores, pero uno fue San Pablo, que lo dijo de manera clara y taxativa. Es mejor casarse que abrazarse con ese. ¿Por qué? Porque el matrimonio, en el ideal cristiano, lo preferible era el no a la sexualidad, y por eso el sumum del cristiano era el monje que, como lo dice creo que San Ambrosio o San Jerónimo,
ni siquiera en sueños lo habita la libido, el deseo sexual, ni siquiera en sueños. Pero como todos los mortales no tenemos esa fuerza de contención del empuje erótico, entonces San Pablo, que era un político que entendía muy bien que esta cosa, como buen político, había que manejarla equilibrando cargas, y que cuando llevas vos tu propuesta a un extremo que radicaliza las cosas, pues tendrás una minoría de fanáticos, pero no podrás hacer la masificación que él logró. San Pablo dijo, entonces el matrimonio, metan la sexualidad en el matrimonio, métanla, porque si la meten al matrimonio le ponen unos cánones, unos términos y unos cauces que impiden que la voluptuosidad se despliegue. Lo segundo que el matrimonio intenta arreglar es la estructura afectiva y sus sentimientos. Aquí vamos a meternos con la sexualidad también, pero aquí estoy hablando del sentimiento. La institución matrimonial aparece como una estructura, como un dispositivo que tiene como tarea regular las relaciones afectivas y de sentimiento del sujeto. Pero no te vas a enamorar de otra, pues, ni de otro. Y para eso está aquí el matrimonio. El matrimonio tiene desde formas de examinación de cómo el otro está procediendo hasta formas de sanción en consonancia con lo que le acontezca al otro o a uno mismo. Ahora ejemplifico otra vez con Ana Karenina, que en eso es un ejemplo palmario. Y tercero, el matrimonio, históricamente, estas cosas tienen sus matices según los momentos, pero históricamente el matrimonio se ocupó también de atender el gran problema de la descendencia, de cómo vamos a garantizar las formas de filiación, etcétera, etcétera. Muy bien, dejemos ahí un momentito y digamos otra cosita, y voy a una definición del matrimonio, de sus funciones, y mostrar las contradicciones en las cuales está hundida hoy la experiencia del amor pasional derivado del matrimonio. Los seres humanos tenemos dos tendencias que nos habitan simultáneamente. Una tendencia nos llama a juntarnos con otros seres humanos. Otra tendencia nos llama a separarnos de los seres humanos. Los seres humanos somos tan humanos cuando nos acompañamos de nuestros semejantes como cuando nos recogemos sobre nosotros mismos. Pero como ahora nos interesa es el juntarnos, no estamos en el territorio de examinar la soledad ahora, los seres humanos de hoy, que queramos pensar la existencia que hacemos, debemos respondernos como sujetos a propósito de ese juntarnos. ¿Con quién? ¿Con quién se junta uno? Para el amor. El que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué se junta? Porque ese por qué atañe también a cuál es la expectativa o cuál es el ideal que anima el encuentro amoroso. ¿Cómo? ¿Cómo se encuentra? El cómo es fundamental. El cómo es la definición de la estructura o del modelo que la relación tiene. El hasta dónde nos juntamos, hasta con el más amado de los amados. Valga decir, ahí entra también en escena el gran problema de cuál es la privacidad de los cónyuges o de los que hacen el acompañamiento amoroso. Porque puede haber concepciones e ideales, como por ejemplo la que proviene del romanticismo y que ha sido asumida en general en la sociedad contemporánea, que piensan que el hasta dónde no tiene límite, que el hasta dónde es casi la fusión literal de los emparejados, y que ha conducido a ese lamentable efecto de que cada partener de la pareja crea que tiene derecho a meter sus narices hasta el último recoveco de la privacidad del otro, y que el otro está en deber frente a él de ser absolutamente transparente, diáfano y prístino. Y finalmente, ¿hasta cuándo? Usted puede plantear, por ejemplo, el anhelo de un amor apasionado siempre es que no se muera. Si uno quiere
dolerle la vida a alguien enamorado es decirle, no, eso se acaba. Porque ese enamorado estará montado en la ilusión, el mío no. Muy bien, como el tiempo ha volado, voy a saltar unas cositas, pero porque quiero llegar a este punto, como para dejar enunciadas las contradicciones pues, que he anunciado. Todas las instituciones se presentan como si fueran naturales. Nos cuesta mucho a los seres humanos, incluso a seres que vivimos en una época tan historizada como esta, nos cuesta mucho entender que nosotros estamos montados en un río y que instituciones, por ejemplo, la forma en que la modernidad tramita el conocimiento en el modelo escolar, no son eternas ni tienen que ser las únicas, y que la institucionalidad que tramita los afectos, los cuerpos, las sexualidades tampoco en la forma que actualmente adopta es única y mucho menos perpetua. Toda institución tiene una fuerza inercial y conservadora que lleva a que la gente termine creyendo que la experiencia no es sino esa. Miren ustedes en materia, por ejemplo, de los géneros. Hasta ayer por la mañana estábamos convencidos de que la humanidad se repartiendo géneros, hombres y mujeres. Hoy estamos en un tembladeral miedoso con esas visiones de las cosas. Yo acabo de conocer el caso de alguien que existe con plena dignidad, realizaciones y todo, que la construcción fantasmática de su cuerpo y de su posición en la vida para él, ella, no se puede decir, ahí hay que decir el I, es que del tronco para arriba se convirtió en mujer, con toda la expresión facial, los senos, todo. Es decir, si ella está sentada aquí, es una ella clarita, se nota ella y bonita y todo. Y por decisión suya, de la cintura para abajo es hombre, o es varón pues, es varón, y no es homosexual. En el caso de este I, no es homosexual. Hace 50 años, 20 años, yo creo todavía, creíamos que el mundo estaba ordenado por la naturaleza, como dice el procurador, entre hembras y machos. Entre hembras y machos. Que lo digo muy consciente de lo que expresé. Que cuando el procurador sueña con aquello de que es que la naturaleza traza una ley que dice que los machos y las hembras se juntan y monogámicamente, al pobre procurador se le pierden las luces totalmente, porque uno le podría decir, procurador, nos acogemos como paradigma a los mandriles, al comportamiento sexual de los mandriles, y ahí sí no tendríamos nada que ver con la imagen de San Francisco de Sales, de que el elefante era monógamo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo el año pasado en una conferencia que de acá propuse esta definición del matrimonio, que la voy a leer y derivo ya en lo último. La definición del matrimonio que yo propuse para nuestra época, para el presente que vivimos, esta definición no sería válida, por ejemplo, para la Edad Media. Para mi abuelita. La definición del matrimonio, que no es una definición por lo funcional del acto que sanciona el juez o sanciona el cura, porque puede ser un acto también absolutamente privado de decisión consensuada de los dos, o de los tres, o de los cuatro, los que decidan hacer matrimonio, y digo 3 y 4 también muy consciente. Hay gente, yo acabo de ver un programa en National Geographic que se llama Tabú, de un quinteto que vive en Arkansas, que es un hombre y 4 mujeres, y han construido una historia que yo los miro, los escucho, me muestran el panorama de lo que son las realizaciones de esa vida, y veo una gente consumando una existencia digna, con realizaciones valiosas, con unos afectos entre ellos logrados,
ese modelo lo podría invertir y podría ser, no el caso poligénico, sino poliándrico, y entonces tener una mujer y 4 hombres, los que crean que así pueden organizarnos la vida, pero no tiene nada antinatural. No le queda la Y obligación la de justicia norteamericana andaba tras ellos de Arkansas para enjuiciarlos por poligamia, y les estaban haciendo un desastre en la vida. Mientras yo veía eso, los vecinos del lado, que son bien monógamos, se estaban tirando los platos a la cabeza. Y entonces, es decir, yo sí creo que en estas cosas hay que mantener siempre la laxitud total frente a las construcciones que la humanidad invente, mientras esas construcciones no sean lesivas a la integridad física o moral de los otros. Para mí no me hiere ni moral que otros seres humanos inventen formas de vivir el cuerpo, la sexualidad, el afecto y la descendencia distintas a la mía. Yo definía el matrimonio así: es el acto, gesto o decisión pública o privada por el cual 2 seres o más deciden delegarse mutuamente sus soberanías sobre unos ámbitos específicos: sentimiento amoroso, sexualidad, espacios, tiempos, lenguajes. Esto yo lo voy a escribir para el boletín de nosotros. Y con eso se genera una disciplina matrimonial. Disciplina matrimonial que instaura entre los cónyuges un dominio de tensión cotidiana. Bueno, lo que quise decir, traducido a plata blanca, es esto: la gente hace un acto automático, como si fuera natural, como si desde la noche de los tiempos y para siempre así hubiera procedido la humanidad, por la cual se delegan mutuamente la soberanía, por ejemplo, sobre la sexualidad. ¿Qué quiere decir ser soberano? Quiere decir que tengo la potestad de mando. De la mujer que amo me dice: somos novios, que es un modelo del matrimonio, y yo le digo: sí, yo también estoy muy enamorado de vos, seamos novios. Entonces eso automáticamente quiere decir: de ahora en más, tu cuerpo, sus pálpitos, sus deseos, sus inclinaciones, sus tentaciones, etcétera, deberán pasar por mí, por la censura explícita o implícita que plantea mi presencia en tu vida, o por la autorización que te confiera. Y en todo caso deberás verbalizar y poner en lenguaje cualquier asalto del deseo sobre la sexualidad. La sexualidad sigue siendo un territorio supremamente álgido para esta cultura occidental. Y otro tanto sobre el sentimiento amoroso. Pero esas soberanías se extienden también a otros dominios, a los espacios, a los tiempos, etc. Yo no me voy a alargar en ese punto, pero les pido que lo piensen después. Pero es que yo estoy casi simplemente siendo como un diagnosticador de la situación. Yo no estoy ni siquiera proponiendo ninguna tesis. Yo lo que estoy diciendo es la cosa, es decir, los matrimoniados o los novios, ¿se controlan los espacios o no se los controlan? Claro, ¿no fuiste a dormir anoche? Y el novio tiene autorización para reclamarle, o la novia. Tienen control sobre la sexualidad. Si tu cuerpo debe ser un cuerpo intocado por fuera de mis manos. Sobre los sentimientos, ojo, que nadie suscite la fuerza de una atracción con peligro de volverse, por ejemplo, un amor. Sobre las palabras, ¿qué palabras le estabas diciendo? ¿Qué le escribiste a aquel o aquella? Sobre los espacios, te espero todas las noches en el lugar donde debes estar. Todo eso. Entonces eso se hace como si fuera normal, como si una especie de ley natural trazara eso. Ojo, la gente decidirá cómo vive, pero que la gente también sepa qué hace, porque a veces hacemos cosas que no sabemos que hacemos. Ahora, ¿qué ha acaecido con esta época? Que eso que definí como pasión, vertida en el modelo del amor por otro o por otra, se encausa por el dispositivo institucional de un matrimonio
que se define por esa delegación de las soberanías. Y ese tipo de emparejamiento, esa modalidad de la pareja matrimoniada que hoy tenemos, está siendo una fuente de gran malestar. El malestar es estructural en el ser humano, pero el ser humano también tiene la capacidad de fomentar y de promover sus malestares. Y entonces es posible que se piense, posible, si no es que también el modelo relacional que constituye hoy el matrimonio es un gran promotor de los malestares contemporáneos. En Ana Karenina es muy claro. Ana Karenina, por eso yo decía que va a ser el hilo rojo de todo este año, porque Ana Karenina, por ejemplo, tiene unos pasajes absolutamente brillantes en donde la vida entre Bronsky y Ana Karenina se vuelve una disputa permanente, una rencilla permanente, una tensión, un conflicto, una irritación, un estar siempre así presto, y que entran en esa lógica paranoica donde ya la palabra del otro se lee desde una significación presabida. Es que me descalificas, es que no me valoras, es que etcétera, etcétera. Y eso va llevando la relación lentamente hacia el resentimiento y el rencor. Yo no estoy viendo que este sea el camino fatal de todas las relaciones. Digo que acontece. Y que ahí se genera, en esa cotidianidad, se suele generar una fricción que a veces puede prender en lo más niño y volverse un verdadero volcán. O en ocasiones los seres hacen un aprendizaje y es: me resigno, acepto y tolero. Pues no me gusta ni 5, pero lo hago. Hago que bien. Eso tiene mucho de heroico y yo creo que no hay por qué entonces descalificar. Yo no hago jamás burla de esto. Esto me parece a mí demasiado complicado para todos. Y el primero para el que habla. Ahora, esta sociedad dice: ¿por qué la gente se casa? Ojo, la gente se casa porque se ama con pasión. En general ese es el precepto que gobierna. Mucha gente se casa no porque ame a otro. Pues esas muchachitas modelos se casan con el que tiene mucha plata, el que tiene mucha plata con la otra porque le da más estatus que la que verdaderamente siente en su corazón, etc. Hoy todavía mucha gente sigue comportando como se comportaban en la Edad Media, donde los matrimonios se transaban por intereses económicos sociales. Hoy mucha gente es por el carro que tiene aquel, la plata que tiene aquel, etc. Pero hay mucha gente que ha montado su expectativa amorosa, su expectativa matrimonial en el fundamento amoroso. Es decir, me caso con alguien a quien amo y amo decididamente, no con cualquiera, no con cualquier amorcito, sino con el amor de mi vida. Y lo llamamos el amor verdadero. Esto es muy dramático porque todos sabemos, sobre todo cuando nos vamos envejeciendo, que hubo varios amores verdaderos en la vida. Y claro, me puede contestar con toda la razón un interpelador diciéndome: sí, pero uno en la bendita vida humana tiene que decidir, y decidir a riesgo. Y claro, yo por eso no veo ningún problema cuando un amigo mío me dice: esta es la mujer con la que me casé. Digo, bueno, hace parte de un decidir humano. Lo que pasa es que ese decidir humano va a empezar a presentar una cosa por lo menos muy dificultosa con respecto al bendito amor pasional, que ya es el detallo. Entonces la gente se casa porque se ama con pasión. Entonces el modelo elemental que se podría escribir es: amor apasionado, implicación, matrimonio. Hoy, cuando decimos se aman poderosamente, entonces suponemos que derivarán al matrimonio. Y cuando están matrimoniados es que suponemos que se aman y que se aman apasionadamente. Ojo, pero por lo general la pasión amorosa cae. Por lo general la pasión amorosa se desgasta, se agota, por lo general. Y se desgasta también fuera del matrimonio.
Por eso yo no estoy aquí resolviendo todos los problemas, estoy planteando uno. Entonces se acaban las pasiones. Entonces esa muchacha, miren el ejemplo más a la mano que puedo tener, Freud. Las cartas de Freud a Martha Bernays cuando eran novios. No, pues yo digo que ojalá pudiera uno escribir 3 renglones en la vida como ese hombre. Cartas hermosísimas. Esa mujer, Martha Bernays, que amaba también mucho a Freud en ese momento, ellos se casan y van a vivir toda la vida hasta que muere Freud, hasta el año 39. Pero más rápido que tarde esa pasión desocupó esa casa y ellos mantuvieron una relación de mucha cordialidad, de aprecio, de estimación, de respeto, etc. Pero nada de Freud no volvió en la pluma de Freud no volvió a florecer ningún renglón maravilloso dirigido a Martha Bernays. Y eso es en general lo que pasa, que las pasiones caen. Bien, alguien entonces me puede decir, ley de la humanidad, toda pasión muere. Yo les digo, no apresuremos el paso y no tomemos tan a la ligera esa conclusión. Yo suelo escuchar en las mañanas, cuando no tengo clase, a un hombre que a mí me produce un sentimiento de afecto inmenso, que se llama, y muchas de ustedes seguramente conocen, se llama Rodolfo Pérez González. En Bolivariana, Rodolfo Pérez tiene muchos programas, las cantatas de Bach, las efemérides del día, entonces, pero ¿por qué lo traigo a cuento? Porque ese es un hombre anciano. Rodolfo Pérez debe estar en los 80 años o más, pero es muy difícil que uno encuentre en la vida un ser más apasionado por la música. No, es que en el tono de la voz uno le siente a ese hombre que la clave de su vida se llama la música. Es absolutamente encantador porque una cosa con los apasionados es que los apasionados despliegan su pasión y entonces logran también enredar ahí a otros y entonces cautiva, por ejemplo, Rodolfo Pérez González. Yo alguna vez me puse en la tarea de averiguar por él quién era. Un amigo mío que lo conocía me estuvo contando. Resulta que este tipo ha amado la música toda la vida. A este hombre le ha pasado la vida abrazado a la música y este hombre está en una edad ya muy longeva. Y ahí está la música todos los días más fervorosa para él, todos los días más importante para él, todos los días más significativa. A mí siempre esas cosas me dejan esta pregunta: ¿y en qué queda aquello de que las pasiones se acaban? Bueno, pero es que, Carlos, una cosa es enamorarse uno de la música y otra cosa alguien de carne y hueso. Dejémoslo pero en pregunta, no lo descartemos ni lo aprobemos, puede ser que sí, pero a mí sí me parece que falta todavía mucho análisis para plantearle una respuesta a la pregunta: ¿toda pasión está condenada a fenecer? Entonces, el matrimonio, se casan apasionadamente enamorados, pasa un tiempo y la pasión se desflora, empieza a perder pétalos, etc. Puede ser o porque toda pasión cae, como digo, o porque el matrimonio la agota, porque el matrimonio la tritura, porque el matrimonio la liquida. Puede ser. O si no es exclusivamente por él le agregue gran fuerza a la trituradora de la pasión. Puede ser. Habría que examinar eso. Es muy probable que el matrimonio tal como está definido hoy sea atentatorio de la pasión amorosa, porque es que la fuerza que surte al amor-pasión es el deseo, y la lógica del modelo relacional del matrimonio no pareciera alimentar mucho el deseo, porque es una lógica de la seguridad
sexualidad, de la posesión, del hábito. Y con eso yo creo que le resta 3 nutrientes fundamentales que son el enigma, el asombro y la incertidumbre. Nada más seguro, fijo y propio, pues que el novio de uno, la novia de uno, el esposo de uno, la esposa de uno. Están ahí como fichas certeras, precisas, claras, están donde los esperamos, nos aguardan en los momentos en que esperamos encontrarlos, etcétera, etcétera. Es decir, hay algo en el encuentro cotidiano, en el exceso de presencia, que hace que el amor apasionado, que se tiene que nutrir de cosas como el asombro, como el enigma, como la incertidumbre relativa, no la incertidumbre histerizante del que enloquece a otro porque no le da certeza alguna, sino esa incertidumbre del que bascula entre la presencia y la ausencia, que permite construir una historia. Pareciera ser que esa lógica del matrimonio llevara la pasión amorosa a ese desfogamiento que se llama el amor normalizado, que yo le pongo a veces muchos otros adjetivos. A veces lo llamo el amor normal para oponerlo al amor pasional, otra vez lo llamo el amor compañeril, o el amor camaraderil, o el amor cálido, o el amor amigo, pero que es distinto y no le quita nada de respeto y dignidad. Lo que pasa es que el problema es que se le empiezan a cargar cosas que no puede, y que en vez de valorar la construcción que algunos logran de una larga historia de amores amigables, en donde no existe la fuerza de la pasión, pero han construido, digámoslo, un encuentro cordial, amable, de apoyo, de solidaridad, de compromiso, etc., se le tenga que estar siempre justificando ese amor compañeril, el por qué, por ejemplo, se perdieron las potencias del amor pasional. Pero ojo, entonces empieza a suceder una cosa rarísima, porque el modelo era: el amor pasional funda el matrimonio, avanza el matrimonio, cae la pasión, y es de acá que a partir de ese momento la pasión amorosa queda maldita, queda satanizada. Esa que era idealizada al comienzo para abrir las puertas del matrimonio, después se vuelve maldita. Y se vuelve maldita porque es que un matrimoniado ya no se puede enamorar apasionadamente de otra mujer o de otro hombre, y tampoco puede desear sexualmente a otra mujer o a otro hombre, tampoco. Y es así en el orden del deber, de lo esperable. Entonces ahí es donde yo digo empiezan las cosas a funcionar mal. Y lo voy a decir aprovechando los últimos minutos. Porque esa caída de la pasión que deriva al amor cálido, al amor normal, que yo aquí muchas veces he dicho, es lo que los psicólogos hablan de etapas del amor. Pues yo la verdad es que creo que muy pocas categorías son más desgraciadas y más desdichadas para entender la vida humana que esa de las etapas. Yo no creo que haya etapas en la humanidad. Yo creo que hay edades, pero eso no tiene que ver con formas normativas comunes, uniformes, esperables, y mucho menos pues hasta situables en lo cronológico. Yo no creo que ningún amor pasional tiene que derivar a un amor normalizado, cálido, amistoso. A mí se me olvidó traer un libro que iba a leer aquí, la primera parte, el primer párrafo de André Gorz, un libro que se llama Carta a Daniela, su esposa tenía 82 años, y donde este tipo, y a lo largo de ese libro da cuenta, por ejemplo, de un amor perseverante a lo largo de casi 50 y tantos años por esa mujer, y un amor con todos los vicios de la pasión. Pero entonces, de idealizada a satanizada la pasión, y hay del que estando matrimoniado incurra en el deseo por un tercero, deseo sexual o deseo amoroso, inmediatamente se hace susceptible de ser tildado de culpable moralmente
cuando no de patológico psíquicamente. Es que a ese tipo le gustan mucho las mujeres, es que la mujer es muy ligera. Perro. Y entonces es como si el encuentro con el partener matrimonial tuviese que estar ya no del lado del deseo, sino del deber. Y aparece la institución como un verdadero mecanismo de impedimento del afloramiento de esa pasión que otrora se valorizaba tanto. Y eso me parece a mí que implica un gasto para el sujeto muy bravo. Porque yo me pregunto, y me lo pregunto con toda la honradez del caso, pues porque es que de verdad a mí estas cosas me dan muchas vueltas en la cabeza y a veces tengo el temor de que es que no estoy entendiendo debidamente. Pero yo digo, pero por favor, uno puede someter su deseo, uno puede estar blindado contra la posibilidad de que alguien en el mundo lo cautive. Y entonces si alguien me cautiva y yo estoy, por ejemplo, he contraído un vínculo que ha derivado a un amor normal, yo debo girar inmediatamente la cabeza y decir: va de retro Satán, no vengas a perturbar la paz de este hogar, o si le pasa pues a mi compañera, etc. Es inevitable que eso sea. Eso implica grandes gastos para el sujeto, ya sea el gasto de esas renuncias, de tener que vivir un poco a lo monje, rechazando cuanta tentación haya en el mundo. Y hay un problema, que no nos gusta decírnoslo, pero es verdad, el mundo también, es decir, el mundo tiene gente maravillosa. Entonces, o andamos a lo franciscano, rechazando cualquier encuentro perturbador que se nos dé en el camino, gasto anímico por el lado o por el otro, la precipitación de los sujetos a la mentira y al ocultamiento, que ese es otro tema que sí se ha maltratado, pues, porque como simplemente lo resuelven en términos de un precepto moral, que el sujeto cumple o no cumple, sin examinar las condiciones en las cuales la mentira florece o la verdad puede aparecer. Es que la mentira no es un problema únicamente de un sujeto que está bien amarrado a la moral. En el Chile de Pinochet le preguntaban a uno: ¿usted conoce a fulano que era sospechoso para la DINA, para la policía de Pinochet? Si lo conocía, vos mentías. Y decían: no lo conozco, para poder, digamos, garantizar un poco la preservación de la vida de ese muchacho. A veces la mentira viene por la imposibilidad de la enunciación de la verdad o por los costos injustos de la verdad. Yo no estoy diciendo que la verdad sea impune, y las verdades seguramente habrá que pagarlas, pero también es que en esta lógica se ha desmesurado tanto el problema del no doy cuenta de un deseo alterno que ha aprendido en mí, que si yo lo hago, hay tal réplica inmediatamente que hace un desastre. Bueno, dejo eso para poder concluir, pero dejándoles presente una cosa. Ese es otro tema pendiente, el tema de la mentira, por ejemplo, en los vínculos afectivos. Ana Karenina, ¿qué le pasa a Ana Karenina? Ana Karenina estaba casada con Karenina, con Alexei, y se enamora de Vronsky. Y Ana Karenina oculta mucho rato esa historia. Y hay un montón de vericuetos que conducen a que eso finalmente aflore, y aflora porque algo se le impuso. Porque el accidente que tiene Vronsky en una carrera de caballos es imposible que ella lo oculte, y en el semblante, en el gesto, en la angustia y en la ansiedad con la cual se precipita a la pista, queda develado ante toda la sociedad de Moscú que ella ama a Vronsky. Y ya eso abre las compuertas, digamos, de la revelación. Yo digo, ¿por qué la pareja del amor normal? Si yo amo normalmente a alguien y alguien me ama normalmente, amor valioso, como valiosa es la amistad, etc., porque no le estoy quitando a eso importancia. Si yo amo a alguien normalmente,
¿Por qué la pareja del amor normal no puede ser compatible con nuevas y externas expresiones del amor pasional? Porque es o esto o aquello. ¿Por qué no se dice, no, se acabó la pasión? Bien, pero entonces cuando la pasión, por eso yo decía ahora, uno no es responsable de que alguien lo atraiga a uno. Y entonces si la pasión aparece, porque esa pasión tiene que aparecer innatamente como contradictoria radical con el amor normal, porque tiene que verse en esa exclusiva de o ella la pasión o él el amor normal. Y porque incluso la pasión amorosa puede aparecer con la fuerza arrasadora de la historia digna, valiosa, importante de dos que han construido ese camino amoroso. Véanse los puentes de Madison, léanse a Ana Karenina. Sí, a mí la película Los puentes de Madison me ha encantado por una razón, porque es una película en la cual se muestra el conflicto terrible entre el amor normal, donde una mujer quiere profundamente a su compañero, con el cual ha hecho gestas de la vida maravillosas, 2 hijos, han sido compañeros de luchas, de bregas. Es que ese es un amor que cuando se logra tramitar evitando las fricciones y las irritaciones que lo descomponen, puede dar unos frutos en la vida maravillosos de compañerismo, de camaradería. Y de pronto aparece en el camino, en este caso personificado por Clint Eastwood, un hombre que la arrebata. Pero por favor, Ana Karenina estaba amodorrada con Alexei. Es culpable de que aparezca un hombre que le dices que sos una mujer deseable, tenés fuerza, vigor y la vida puede ser otra cosa distinta a simplemente construir unos hijos encerrada en una casa. Y en la película Los puentes de Madison, esa mujer, y la película es hermosa porque esa mujer lo que muestra es que ella quiere tanto a su esposo que no lo deja, que cuando tiene que estar en la opción, porque Clint Eastwood en el relato tiene que partir y le dice vente conmigo, ella dirime la cosa con plena conciencia de la pasión que le suscita ese hombre a favor del hombre noble, digno, con el cual ha hecho un camino de la vida, y ella permanece con ese hombre y nunca se arrepiente. Pero ella se acostó con Clint Eastwood y vivió fervorosamente esos 5 o 4 días con Clint Eastwood, y no cuando llegó el otro entonces tuvo que hacer revelación, y por eso no queda una mácula. Por eso nadie que vea esa película puede estigmatizar, por ejemplo, a esa mujer, como nadie que lea a Ana Karenina puede decir es que Ana Karenina es una perdida, es una mujer. No, ahí hay un drama. Ahora, ¿por qué lo que tenemos en la ficción literaria o cinematográfica no lo podemos traducir como por lo menos problemáticamente a la vida real que hacemos? Es imposible. Entonces el camino es, para decirlo de manera taxativa, aquel con quien me matrimonié es la última pasión de mi vida, sí o sí. La última pasión de la vida, yo no sé quién tenga el derecho de arrogarse semejante precepto para el otro. Y lo que yo digo para cerrar es que esa contradicción lógica, en mi opinión, porque yo no denosto ni de lejos, por ejemplo, de las experiencias conyugales que yo veo colegas, amigos míos que muestran de verdad experiencias de pareja bonitas, serias, que uno dice han alcanzado esa bella dimensión humana de la compañía, de la solidaridad, del respeto, del aprecio. Bien, pero entonces, ¿por qué esa experiencia, por principio, tiene que satanizar la otra experiencia que llegue, que es de tenor completamente distinto? Porque esas historias no se pueden encabalgar. Ahora, el cierre mío es para advertir una cosa, que eso implica inmensos sufrimientos, pues tener que vivir en esa dicotomía, porque es o pierde aquí o pierde allá, y pierde mucho. Por ejemplo, en Los puentes de Madison,
esa mujer no se va, que la representa Meryl Streep, no se va porque ella, miren qué bello lo que ella dice. Un minuto y acabamos. Dice, es que fulano, el esposo de ella, no podría soportar mi partida, y yo tengo con él la deuda de una historia también, con un hombre bueno, porque hubiera sido muy fácil una película donde un tipo fuera pues un truán que estuviera maltratando. No, un hombre bellísimo, bellísimo en su simpleza, bellísimo en su modestia, y eso es suficiente para ella tener el reconocimiento del valor de ese hombre en su existencia. Y cuando ella hace la opción de permanecer con él, ella está enalteciendo el vínculo conyugal, pero en una dimensión que no tiene que superponerse a la posibilidad de que la experiencia amatoria con Clint Eastwood también lo hubiera podido, por ejemplo, experimentar, incluso construir. Ahora, yo no dije esto que dije con ánimo ni de apostrofar la experiencia de nadie, ni de despotricar, ni de hacer aquí invocaciones de transgresiones locas. No, la vida es demasiado seria, demasiado delicada, y avanzamos en puntillas a ver cómo medio organizamos mejor esto. Pero lo que yo sí digo es, eso que nos parece tan terrible por el sufrimiento que acarrearía. Porque si yo esto lo contara a mi abuelita, sí, mi abuelita diría, ¿quién te hizo a vos? Eso no es humano, eso no es amor, eso no es... Porque inmediatamente el punto de anclaje es el patrón mental en el cual estamos hechos. Y yo me digo, si hace 100 años un par de hombres aparecieran en Junín tomados de la mano y besándose, eso produciría escándalo, represión y quién sabe qué más cosas aquí. La hoguera. Y si todavía quedan por ahí algunos de hace más de 100 años diciendo que los encuentros homosexuales son pestilentes y nauseabundos, ¿cómo haría eso en esa época? Ahora, hoy no hemos normalizado como una actitud que hace parte ya de lo común de la vida la existencia de parejas lésbicas, parejas homosexuales. Hoy un transexual, un transgénero, un transvesti nos produce en nosotros una imagen de figura que tendríamos que... No, la mentalidad ha cambiado, y ha cambiado sobre cosas tan evidentes. Por ejemplo, lo decía yo ayer en mi clase con mis alumnos, por ejemplo, como la relación de las mujeres con los hombres. Mire, en el siglo XIII, en cualquier aldeucha medieval, una mujer salía a corretear y la vieron a las 6 y 7 de la noche por ahí, por la carretera, por el camino, etc. ¿Saben cómo sancionaban a esa mujer? Al día siguiente, toda la comunidad rodeaba la casa de ella, sacaban al tipo, lo rapaban al tipo, al esposo, lo montaban en una burra, de espaldas a la cabeza de la burra, le ponían cencerros al cuello de la burra y la llevaban a dar vueltas por toda la comunidad bajo la risa, la burla de todos, porque un hombre al que la mujer le callejeara no era hombre. Y eso era normal, no era que el tipo era el primero que sabía que tenía que ser sancionado porque no había estado a la altura de la dignidad de hombre que entendía la Edad Media. Hoy ¿a quién se le pasa por la cabeza que una mujer está perdida porque es que una mujer anda callejeando? Luego Andrea Salomé, viviendo en... ¿Dónde era que estaba Niza? ¿En Turín era? Bueno, sí, era en Turín. Escándalo de escándalos. Para Malvida von Meisenburg, que era pionera de la lucha de las mujeres, y Malvida manda una carta escandalizada
porque Lou Andrea Salomé era en Roma. Caminaba las calles de Roma a las 10 de la noche con un hombre, con Paul Rey. Hoy, ahora, pero eso le pasaba a la gente en las entrañas. La gente veía una mujer y entonces eso era un diablo encarnado en mujer. Hoy la mirada de nosotros no se escandaliza para nada con eso. Eso quiere decir que las mentalidades cambian. Y las mentalidades quieren decir no solamente las representaciones conscientes, sino las articulaciones no conscientes que gobiernan casi como formas automáticas a veces nuestra existencia. Entonces yo digo que es muy probable que nosotros estemos a las puertas de cambios de mentalidad, de cambio de registro psíquico de los sujetos en la sociedad, que permitan, por ejemplo, inventar una institucionalidad distinta, no centrada en la posesión del otro ni en la soberanía sobre el otro, sino una institucionalidad que al mismo tiempo nos permita escapar a ese monstruo de los ojos verdes que decía Otelo, que son los celos, no porque no existan, sino porque tengan que tramitar de otra manera, y que permitan que una libertad en los sujetos supere el estigma de que cada que un sujeto es expresión de un deseo, si ese sujeto está construyendo la historia con alguien, ese sujeto quedaría lanzado al ostracismo. En todo caso, y es la frase concluyente, lo que yo quería sustentar es que la dignidad de la institución matrimonial, para quienes la logran sacar por buen camino y no terminan en el rencor o en la irritación cotidiana o en la resignación pasiva, no tiene por qué contraponerse con la pervivencia de la pasión en el ser humano como posibilidad permanente a lo largo de la vida de los seres humanos, y que esa cosa implicaría replantear radicalmente nociones como las de fidelidad, etcétera, etcétera, que es parte de la tarea que tenemos en este año a cometer. Que esa institución matrimonial, tal como está planteada, está generando profundos desgastes psíquicos y anímicos y concitando a formas a veces de tensión e irritación que conducen a algo que pudo haber sido bello, más bien a desastres al final del camino. Ana Karenina, en ese sentido, repito, puede ser un buen ejemplo de que el mal encauzamiento de una pasión por lo social o por lo personal puede llevar a lo peor. Muchísimas gracias.